Estimadas y estimados alumnos, continuando con el segundo bloque, vamos a hablar sobre la evaluación de un proyecto. Tal como aparece en la lámina 12, la evaluación tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de ejecutar un proyecto. En esta metodología tenemos dos enfoques distintos. El primero de ellos, y que también fue revisado más superficialmente en el módulo 6, es el enfoque costo-beneficio. En el enfoque costo-beneficio, principalmente lo que se busca es determinar que los beneficios que se obtienen sean mayores que los costos involucrados. Por ello es súper importante y necesario poder identificar, medir y valorar los costos y beneficios del proyecto. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar y cuantificar los beneficios. La cuantificación de beneficios consiste en asignar una medida, unidades de medidas a los beneficios identificados, como por ejemplo, consumo de litros de leche por mes, número de atenciones dentales al año, número de atenciones médicas en un año, etc. Con esto nosotros vamos a poder valorizar en unidades monetarias el beneficio que estamos buscando. Por otra parte, está también la identificación de los costos, que al igual que los beneficios, consiste en cuantificar en unidades de medida apropiadas para poder identificar los costos asociados al proyecto. También encontramos la valoración de los costos. La valoración de los costos claramente es identificar a través de precios de mercado cuánto es el costo asociado a cada proyecto. Por lo tanto, en esta metodología, al determinar costos, beneficios, menos los costos asociados, vamos a lograr un beneficio neto, que va a ser el pilar fundamental de esta metodología de evaluación. Como les decía, los flujos de beneficios netos es una vez valorados los costos y los beneficios, se obtiene la diferencia entre ellos. Esto nos va a permitir generar el flujo de caja que se construirá y que vamos a visualizar algunas láminas más adelante. Generalmente también los flujos de caja se proyectan y los beneficios netos se proyectan a una cantidad de años plazo. En las distintas metodologías de evaluación de proyectos, los horizontes de tiempo son entre 20 y 40 años, dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de inversión que se realiza. En segundo lugar, tenemos el enfoque costo-eficiencia. Este enfoque, tal como lo vimos en el módulo 6, lo que busca es elegir aquella alternativa de solución que presente el mínimo costo para los mismos beneficios. Este enfoque se utiliza cuando existe una dificultad para cuantificar y o valorar los beneficios del proyecto, o cuando tenemos muy poca información relevante para la toma de decisiones. Continuando con estos dos enfoques, que están mucho más desarrollados, y en el módulo 6 también vimos cuáles son sus principales indicadores, voy a volver un poco atrás. En el enfoque costo-beneficio se explicó que el VAN y el TIR son los dos indicadores financieros que se utilizan para este tipo de enfoque. Para el enfoque costo-eficiencia es el VAC y el CAE los indicadores financieros que se utilizan. Esto está desarrollado y están más expresados en el material que está en el módulo. Por otra parte, la herramienta fundamental que se utiliza en la metodología de evaluación de proyectos y el cual nos permite generar un esquema lógico y bien diseñado es el flujo de caja. El flujo de caja, como les digo, es la herramienta la cual nos va a permitir generar los distintos ingresos o beneficios y costos asociados a un proyecto para ver y determinar si efectivamente el proyecto es rentable socialmente o si podemos o no materializarlo. Para hacer un flujo de caja tenemos que completar varios pasos. El primer de ellos es identificar y medir y valorar tanto los costos como los beneficios para tener cuantificado cuáles son los beneficios y costos asociados a la solución del proyecto. Algunas consideraciones que tenemos que tener claro. En primer lugar, se debe tener siempre que un mismo proyecto puede tener distintos flujos, dependiendo de quién sea la persona o la gente que lo evalúa. En segundo lugar, se define que un proyecto es puro cuando es financiado 100% con capital propio, por un solo inversionista. Esto que estamos diciendo de flujo de caja, estamos hablando de un flujo de caja privado. ¿Por qué? Porque en la metodología de evaluación de proyectos sociales, a este flujo privado se le hacen unos pequeños ajustes que nos permiten determinar el flujo de caja público,
que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, cuando hablamos de que es financiado 100% por un inversionista que aporta capital propio, está diciendo que es un proyecto puro. Por otra parte, también se debe considerar que cada inversionista tiene distintos costos de oportunidad. Este tema es fundamental. La tasa de descuento que se utiliza para calcular los flujos de caja, o mejor dicho, el valor actual neto, el VAN, podemos definir que es un costo de oportunidad. La tasa de descuento no es más ni menos que la persona que hace la inversión, cuánto espera que el proyecto le rente por sobre esa tasa. Por eso se dice que cuando el VAN es mayor que cero, es un proyecto que se debe realizar. También los ingresos y egresos relevantes son súper importantes al momento de determinar un flujo de caja. Encontramos por ahí los ingresos y egresos marginales. También el proyecto debe evaluarse respecto a un caso base, como le explicaba en la parte anterior de este módulo. Se tiene un problema y en base a ese problema se busca una mejora a la situación base. Esta situación base con y sin proyecto es la que nosotros comparamos para ver si efectivamente vale la pena realizar la inversión para mejorar la situación actual. Otra cosa súper importante es el horizonte de evaluación. Los proyectos, cuando se comparan, y esto es fundamental, tienen que ser comparados idealmente en horizontes de evaluación iguales. Solamente la metodología del BAC y el CAE se utiliza cuando comparamos alternativas de solución que son evaluadas en periodos distintos. En cambio, el BAN y el TIR sí o sí tienen que ser evaluados en horizontes de evaluación iguales. 30, 40 años dependiendo de la solución, pero tienen que ser igual periodos comparables. Por otra parte, el año cero, que es hoy, representa el momento en que se realizan las inversiones. Por eso en la fórmula del VAN nosotros le restamos al flujo de caja la inversión inicial. ¿Qué quiere decir este cero? Que es hoy día cuando hacemos la inversión, pero estamos evaluando en un periodo futuro, que estamos trayendo esos flujos a valor presente. La sumatoria de todos esos flujos es el llamado VAN y que nos va a permitir determinar si efectivamente conviene o no hacer el proyecto. Y el TIR, por su parte, es la tasa de descuento que requiere ese proyecto para que el VAN sea igual a cero. Es decir, a mí, si el TIR es mayor que a un VAN mayor que cero, entre más alto el VAN, el TIR debería ser también cada vez mayor. Tienen una correlación 1 a 1. Por otra parte, la variación de los precios de los bienes y factores que determinan los ingresos y los costos es fundamental. Por eso, al momento de lograr un flujo de caja, tenemos que tener la precaución de hacer una correcta proyección tanto de los ingresos y los gastos. Para eso existen distintas metodologías. No obstante, es fundamental que nosotros visualicemos y tengamos una clara proyección, porque nunca hay que perder el horizonte, que una evaluación de proyecto y un flujo de caja se proyecta a 20, 30 años. Por lo tanto, si nosotros no tenemos claridad cómo van a crecer los beneficios y cómo van a crecer los costos en el tiempo, la verdad que la evaluación lo más probable es que sea muy deficiente. Como podemos ver en la lámina 22, aquí están expresados y desglosados todos los componentes de un flujo de caja. Están los ingresos por venta, ingresos por depósitos, otros ingresos, ganancias y pérdidas de capital, costos fijos y variables, los pagos de intereses. Cuando nosotros financiamos con crédito, la inversión inicial tiene asociados gastos financieros, que son los intereses bancarios. Están las depreciaciones legales, las utilidades antes de impuestos, el impuesto de primera categoría, la utilidad después de impuestos, más las depreciaciones legales. ¿Por qué las depreciaciones se suman? Y ustedes van a decir, antes del impuesto se restan, porque las depreciaciones no son una salida de dinero. Súper importante es tener la claridad absoluta de que un flujo de caja son movimientos de dinero. Por lo tanto, una depreciación o una amortización no significan un desembolso de efectivo. Continuando con el ejercicio, después del flujo operacional se hacen los ajustes que finalmente van a determinar cuál es el flujo de capitales, y igual finalmente es el flujo de caja privado. Este flujo de caja es que, aplicando una tasa de descuento y un horizonte de evaluación, nos va a permitir determinar si el proyecto es rentable o no rentable socialmente. Estimados alumnos,
Esto sería el final de este módulo. Todo este material y mucho más detallado está en el material anexo que está en la plataforma, el cual es de lectura obligatoria, donde encontrarán más detalladamente toda esta metodología. Además, habrá ejercicios desarrollados en formato Excel para que puedan desarrollar un flujo de caja práctico para poder aterrizar esta metodología. Muchas gracias.